A grabar. Listo, entonces hace 8 días empezamos un tema muy sensible porque aunque nosotras nos viéramos en un espejo y dijéramos que estábamos bien, cuando empezamos a escudriñar estos temas nos damos cuenta que tenemos cantidad de chichones, como dice nuestro pastor, o cantidad de heridas a nivel del corazón, ¿cierto? En nuestras emociones, en nuestra alma. Y muchas veces ni siquiera aún a la fecha de hoy en día las hemos podido identificar bien. Yo les voy a dar un breve resumen de la charla pasada como para entrar en contexto con la charla de hoy, ¿cierto? Hace 8 días vimos que las heridas del alma son experiencias emocionales profundas que nos han marcado de cierta manera. Esas heridas han producido un impacto y una manifestación en cada una de nosotras. Ese impacto y esa manifestación de las heridas han producido unos síntomas. Esos síntomas se han visto reflejados en 4 áreas de nuestras vidas. En el área emocional y mental, en el área relacional, en el área espiritual y en el área físico-conductual, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos en el área de las emociones, en el área emocional, nos ha marcado a través de la tristeza, la ansiedad, la angustia, la culpa, la ira y otras más que vimos. En el área relacional nos produce síntomas como el aislamiento, el miedo, relaciones tóxicas y otra serie de cosas que también las vimos la semana pasada. En el área espiritual, la más contundente es esa falta de conexión con Dios, esa pared invisible que impide que yo me pueda relacionar íntimamente con Dios. Siempre hay un bloqueo y siempre hay como algo que argumenta esa distancia a nivel espiritual. Y obviamente la falta de perdón son como los dos síntomas más marcados por heridas en el área espiritual. Y tenemos el área físico-conductual, donde se ve manifestado con fatiga, cansancio, insomnio, enfermedades mentales, estrés, la caída del cabello, muchos síntomas, tanto físicos como mentales, pero también las adicciones o el autoflagelarse, ¿sí? Entonces, todos esos son síntomas que alcanzamos a ver la semana pasada a través de lo que eran las heridas del alma. Como se los dije, como este tema daría para que escribiéramos incluso muchos libros, porque si vamos a hablar del rechazo, saldría mucho material, si vamos a hablar de la parte emocional, mucho material, del área espiritual. Entonces, hoy vamos a abarcar 5 heridas. Vamos a hablar qué pasa cuando recibimos esas 5 heridas, qué ha marcado en nuestra vida, nuestro cuerpo y cómo podemos nosotros manejarlo y sanarnos de esas situaciones. Las 5 heridas que vamos a ver el día de hoy son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Esas son las 5 heridas que vamos a empezar a mirar en qué momento entraron a nuestra vida, cómo marcaron nuestra personalidad, cómo hasta el día de hoy nos está afectando en nuestra vida adulta y qué patrones o qué síntomas de conducta interfieren en mi vida. Entonces, la primera herida que nosotros vamos a manejar el día de hoy o a conocer un poquito más es la herida del rechazo. ¿Mm? Esa herida es más o menos concebida, durante el primer año de vida, desde el momento de la concepción al primer año. ¿Cómo se pudo dar? Cuando esperaban un varón y vino una niña, o viceversa. Cuando el embarazo fue tormentoso, fue trágico.
fue bajo circunstancias difíciles, escasez financiera, maltratos, bueno, pónganle ustedes alrededor cualquier síntoma que marcó ese embarazo, por lo tanto marcó ese feto, ese bebé que estaba en el vientre de la mamita. Y desde ahí, desde ese mismo instante de la concepción, un bebé no deseado, un bebé de noche de copas, bueno, de una violación, de un abuso, todo ese tipo de cosas marca una herida de rechazo y esa herida de rechazo la camuflamos al día de hoy con una máscara, porque vamos a hablar de qué máscara usamos para determinada herida. Y la herida del rechazo nos pone una máscara de huidizos, así la bautizamos. Entonces, ¿por qué huidizo? Es la persona que siempre evita las cosas. En esta herida, las personas normalmente le huyen a los problemas, les alterra el conflicto, no les gusta ser confrontadas y no les gusta confrontar. Les gusta más bien huir, escabullirse, no les gusta estar en medio de los problemas. Entonces, son personas que se acostumbraron, en lugar de enfrentar, dan la vuelta y mejor le dan la espalda al problema, huyen del problema y se ponen esa máscara de huidizo. ¿Mm? La actitud de la persona que tiene esta herida tiene más o menos los siguientes patrones. Es una persona que le da miedo el dolor, por eso es evitativa, por eso le huye a las confrontaciones. Es una persona desconfiada, es una persona que le cuesta mucho relacionarse. Por ejemplo, en algo tan sencillo, cuando estamos en este tipo de reuniones o en una reunión familiar, en una reunión social, les da miedo hasta saludar, les da miedo que les pregunten, les da, "Ay, a mí no me ponga a hablar, a mí no me pongas el micrófono, a mí no me expongas, ¿sí? Porque se sienten vulnerables y se sienten expuestas y para ellas eso les genera miedo, entonces prefieren evitar. ¿Por qué? Porque hubo esa herida desde el momento cero al primer año de concepción. Nosotros no tenemos memoria de eso. Pues, ¿quién va a decir, no, yo cuando era un feto me acuerdo de? No, pues obviamente no. Pero el Espíritu Santo sí sabe qué heridas recibimos desde el mismo momento en que fuimos fecundadas. Entonces, por eso necesitamos la alianza del Espíritu Santo para poder traer a memoria esas cosas que están ahí, de las cuales no conocíamos. Por ejemplo, en mi caso, durante mucho tiempo hubo un rechazo permanente de mi madre hacia mí. Eso quedó muy sano, gracias a Dios, pero no era culpa de ella. Y eso lo entendí yo con los años. Es que mi madre también fue víctima del rechazo. Mi madre también fue víctima de muchas cosas. Entonces, eran patrones que se iban repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y que si tú no llegas a conocer la verdad a través de Jesús, la libertad a través de Jesús y el Espíritu Santo, pues tú también los vas a repetir. Tú también vas a seguir soltando sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre quienes te rodean, esas consecuencias de esa herida. Entonces, mi madre dice que cuando yo nací y me pusieron en la cunita, ella sintió como el aleteo de un pájaro negro o algo así, y ella sentía rechazo. Ella me amaba, pero había algo que le hacía sentir rechazo y no era ella, eran heridas que no estaban sanas y que por ende yo también, aunque amé a mi hija, también le causé heridas de rechazo. Repetí algunos patrones y también le causé heridas a mi hija. Entonces, por eso es muy importante que busquemos la sanidad a través de Cristo. ¿Listo? Entonces, la persona
que tiene heridas de rechazo, su mayor temor, ¿cuál es? El miedo a ser rechazada. Y como le da miedo a ser rechazada, por eso prefiere no hablar, no expresar sus ideas, no exponerse con un punto de vista de pronto si no está de acuerdo, o le dice sí a todo, ¿sí? Porque le da miedo precisamente todo ese tipo de situaciones. No sé si alguna haya pasado por eso. Bueno, vamos a mirar la segunda herida, que es la herida del abandono. ¿Listo? La herida del abandono, pues el nombre lo dice todo. Es como eso que se genera en la vida de uno entre el año 1 al año 3. O sea, en la primera línea de vida tengo un huésped, tengo un perrito invitado. Entonces, en la primera línea de vida, desde el año 1 al año 3 es donde más puede ser marcada la herida de abandono. Y se genera por eso como por esa carencia de afecto, como esa carencia de demostraciones de cariño. Entonces, estas personas se ponen o nos ponemos la máscara del dependiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Sí, si tú quieres ver una persona que haya pasado por heridas de abandono, es una persona que siempre busca apoyarse en los demás, que siente que no puede hacer las cosas sola, que siente que no tiene las capacidades, que se siente débil, se siente menospreciada, siente que debe ser aprobada en absolutamente todo por una persona o por alguien de quien genera esa dependencia. Si es tu esposo, si es un hijo, si es tu papá, si es tu mamá. Entonces, en esa herida de abandono, nosotros usamos la máscara de la dependencia y buscamos una ayuda permanente. ¿Sí? Entonces, son ese tipo de personas que generan ligaduras, ¿sí? Vínculos afectivos demasiado fuertes que llevan ataduras a una sujeción exagerada, a una sumisión exagerada, a un apego obsesivo, en algunos casos compulsivo, y a una necesidad de esclavitud. Eso me impactó mucho cuando yo estaba mirando las notas, porque es muy fácil uno a veces juzgar y decir, espera, pues esta boba, ¿por qué no reacciona? ¿Pero por qué se deja? ¿Pero por qué no sé qué? ¿Cierto? Pero es que es una persona herida, es un hombre o una mujer herido que no ha sido sana, que no ha podido entender que tiene valor propio, que fue creado independiente de esa persona a quien está pegada y que sí es capaz de tener una vida digna sin necesidad de estar con esa persona. Casualmente, hoy en la tarde tenía una consultante y le decía eso porque ella expresaba, para ella es muy difícil concebir su vida sin su pareja y su vida gira en torno a su pareja. Yo le decía, no, tu vida tiene que girar en torno a Jesús. Él es tu centro, tu propósito, tu identidad, tu todo. Y cuando tú empieces a entender tu valor propio, cuando empieces a sanar tu autoestima, vas a ir viendo que vas a poder salir de esa dependencia emocional. Vas a poder entender que tú eres un complemento para esa persona, mas no es que tu vida dependa de esa persona. Entonces, la persona que tiene heridas de abandono es una persona dependiente emocionalmente. Y eso es muy común hoy en día. Vemos mujeres totalmente, digámoslo así, sometidas a, a lo que diga el esposo o lo que diga la esposa, a lo que diga mi mamá, a lo que diga no sé qué, porque les da ese miedo a perder a esa persona, a que la rechacen, a que las hagan a un lado.
y deciden casi que volverse esclavas de esa persona. Yo he conocido relaciones donde hay veces el cónyuge o su pareja, más que una pareja, parece un verdugo, parece un inquisidor sobre la otra persona y aún así la otra persona no reacciona precisamente porque generó una dependencia emocional. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos con dos. Vamos a la tercera herida. La tercera herida es la herida de la humillación y la máscara que tenemos nosotros o que usamos nosotros cuando hay heridas de humillación en la niñez, que también son más o menos durante el primer al tercer año de vida, usamos la máscara del masoquista. ¡Wow! Esa es fuerte. Uno dice, no, yo no soy masoquista, pero miremos, analicemos. A ver, esta herida es cuando nos hace sentir culpables, nos avergonzamos constantemente y tiene que ver cuando nuestros papitos nos avergonzaban, nos censuraban, nos reprimían, ¿cierto? Al no poder tener la libre expresión de nuestras emociones en esa primera etapa de vida, generó en nosotros esa herida. Y esa herida hace que entonces las personas crezcan como con esos hábitos autodestructivos. Entonces son personas que les gusta como el sufrimiento, como que les gusta resignarse fácil, que son tolerantes en exceso a tal punto que pierden sus propios límites. Em, digamos que hay límites que van incluso a afectar tu parte física o tu parte emocional o tu parte mental, pero decide la persona ser masoquista con tal de sentir que está cumpliendo con ese placer o ese deleite de complacer a la otra persona. Es una víctima voluntaria, que era lo que hablábamos también hace 8 días, que una cosa es ser víctima, una sola vez fuiste víctima, lo sentiste, te dolió, pero otra cosa es que tú decidas vivir como víctima el resto de tu vida. No, ya eso es victimizarse. Ya yo fui víctima, todas hemos sido víctimas, pasamos un momento duro, dos, tres, lo que sea, pero con Dios nos vamos a levantar y nos da las estrategias, nos da las herramientas, pero no nos quedamos con ese manto encima. Listo. Las personas que les gusta ser masoquista, a veces incluso se avergüenzan ellos mismos, incluso se denigran ellos mismos y en casos extremos llegan a patologías que obviamente ya sí necesitan una ayuda médica. ¿Listo? No solo espiritual, sino también médica. El mayor temor de esta persona, irónicamente, es la libertad. La libertad emocional, la libertad física, la libertad mental, porque siente que no puede controlarla, no se sienten capaces de manejar ese tipo de libertad hacia sus deleites. ¿Listo? Entonces, esa herida debemos analizar qué patrones tenemos, qué patrones no tenemos, o si han existido en nuestra línea familiar también, para que no sigamos pasando la cadena, ¿no? La cuarta herida que vamos a hablar es la de la traición. Y esta herida, digamos que también esa más o menos la podemos o fuimos marcados de la etapa de los 2 años a los 4 o 5 años. Y también tiene que ver con nuestros papitos. Si, digamos, en algún momento sentimos que fuimos dejados, que fuimos abandonados, que no cumplieron nuestras expectativas, hay una sensación de traición, hay una sensación de desconfianza, hay una sensación de que me fallaron, ¿cierto? Y aunque no crece no consciente de eso, eso trae una máscara
Y la máscara que estamos o que usa la persona que ha pasado por esta herida emocional es la del controlador. Entonces, la persona que recibió esa herida de la traición siente que la única forma que tiene de no volver a pasar por lo mismo es controlándolo todo. Entonces, yo controlo, este es mi hogar, yo lo manejo, este es mi esposo, yo lo manejo, estos son mis hijos, yo lo manejo, esta es mi empresa, se maneja así, porque la persona controladora siente que al tener el control no va a, como a dañar sus expectativas, ni se va a desilusionar porque ella tiene el control. Y obviamente, como hijas de Dios, sabemos que el control no lo tenemos. El único que tiene el control real sobre nuestra vida, sobre nuestras situaciones, sobre nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, es Dios. Lo que pasa es que nos cuesta entenderlo y por eso a veces el proceso se hace más doloroso. La persona que pasa a través de esta herida tiene una personalidad demasiado fuerte, ¿sí? Y a veces tiende a ser hiriente, tiende a ser fría, déspota, manipuladora. Entonces, muy parecido, o digamos que tiene los síntomas de Jezabel en la Biblia. Entonces, ese espíritu manipulador, ese espíritu controlador, ese espíritu posesivo, exigente, no viene de Dios. Y esa influencia llega a nuestra vida si esta herida no está sana. Si nosotros no llegamos y le presentamos a Dios esa etapa de nuestra vida donde pudimos haber entrado a esta herida. La persona controladora es demasiado, demasiado intolerante. No le gusta, digamos, negociar sus puntos de vista. Es lo que ella diga, como ella diga, cuando ella diga, porque es la única que tiene la razón. Entonces, si en alguna etapa de nuestras vidas hemos caído en eso o ustedes están con una persona así, es porque ha pasado por uno de estos ciclos, por una de estas etapas y hay que entender, ya nosotros pasamos a no juzgar, sino a tratar de entender el corazón de las personas. ¿Listo? Porque aparte de sanar nuestro corazón, con estas charlas y con estos momentos, es también tratar de entender el corazón de las otras personas, leer a las otras personas, el por qué a veces reaccionan de formas como tan desesperantes o tan inesperadas o tan traumáticas. Yo tengo una niña que la molesto mucho porque yo le digo que he tenido mujeres dramáticas, la Rosa de Guadalupe y a ella. Ya se debe estar riendo, pero es así. O sea, todo eso es precisamente las cosas que hay ahí todavía guardadas en nuestro corazón. Hay heridas que tú puedes guardar por años y no sabes que las tienes, no sabes que están ahí. Es más, ni siquiera a la fecha hemos identificado muchas de las heridas y desde ahí debemos empezar. La última herida que vamos a hablar hoy es la herida de la injusticia. Y esa es una herida que llega a nuestras vidas, puede, digamos, ser la raíz a la etapa de los 4 a los 6 7 años de vida. O sea, estamos mirando que la línea de vida donde se ejecutan estas heridas es la infancia, de 0 a 8 9 máximo 10 añitos, donde realmente nosotros cogemos todos nuestros patrones de conducta, donde nosotros cogemos personalidad, donde nosotros arraigamos principios y todo esto también lo arrastramos. Esa herida es cuando la persona se siente bloqueada, pierde su esencia, y es porque los papás del mismo sexo, es decir, si yo fui y mi mami fue fría conmigo, yo generé esa herida. Si hubiera sido un hermano varón, mi papá tuvo esas actitudes,
fue él quien generó esa herida en el hombre, es del mismo sexo. Entonces, normalmente esa herida es en las niñas por caso de la frialdad de la mamá, de la indiferencia de la mamá, porque aunque esté presente, pudo estar ausente. No compartió abrazos, no compartió besos, no te afirmó con palabras, no te abrazó en su momento, no te corrigió con amor. Todas esas, digamos, esos factores pudieron llegar y en esa etapa de nuestras vidas bloquearnos. ¿Sí? Entonces te cuesta recibir el elogio, la máscara que se usa ahí es la de la rigidez, hay incluso personas que se les pronuncia así el ceño, porque son demasiado fuertes, les cuesta recibir el elogio, les cuesta recibir un abrazo, les cuesta recibir la bondad de otros, porque sienten que no lo merecen, porque sienten que, que no, que no fueron diseñados para eso, para recibir. Entonces, cuando hay esa línea de injusticia, la persona se vuelve autoexigente, obsesionada por el perfeccionismo. Entonces se vuelve intolerante, no acepta errores, no le gustan los errores de los demás, se vuelve casi que legalista. Incluso le da más valor a las normas que a las personas. Y es una persona que critica fácilmente y juzga fácilmente, porque solamente está pensando en que es blanco o negro, es bueno o es malo, es frío o es caliente. Es un tipo de persona que no es flexible y no entiende que puede haber un punto medio para muestra un botón, ¿sí? En una etapa de mi vida hicieron un taller de padres de familia cuando la niña tenía más o menos, creo que unos 4 o 5 añitos. Entonces nos hicieron hacer una rueda, un círculo, los padres. Yo ya estaba separada y obviamente pues todos los niños lloraban, que el papá, que la mamá, y yo estaba sacando pecho porque yo estaba segura que era la mejor mamá del mundo mundial, mundialito. Igual, cuando llegó mi turno, pues obviamente me dijeron que me arrodillara para quedar a la altura de la niña, para que la niña pudiera expresarme sus heridas. Por Dios, muchachas, cuando empieza la niña y lloraba, y es que tú esto, y es que tú aquello, vea, yo quería que la tierra me tragara, yo no me imaginaba que a tan corta edad mi hija estaba tan llena de heridas y no me imaginaba que yo le estaba haciendo tanto daño. Y el punto era ese, que para mi hija no había margen de error. Era blanco o era negro, era bueno o era malo, era frío o era caliente y no le di más opciones. Cuando entendí eso, traté de empezar a cambiar y le doy gracias a Dios que lo pude hacer a tiempo y aún al sol de hoy, mi hija tiene 26 años y todavía a veces salen patrones de esas heridas del pasado. Y yo tengo que pedirle al Señor muchas veces sabiduría para tratar de sanar su corazoncito. Espérenme, chicas, por favor, un momentico, que por aquí se conectó otra chica, pero le voy a mandar el enlace. Entonces, démonos cuenta que hay veces lastimamos y hay veces no sabemos hasta dónde llega la herida en nosotros, en nuestros padres y en nuestros hijos. Entonces, por eso, la Biblia también es muy clara cuando nos dice que son maldiciones generacionales. Yo creo que nuestros padres no fueron malos porque quisieron, algunos fueron muy buenos, pero también cometieron errores. Nosotras no hemos sido malas con nuestros hijos porque quisimos, pero tampoco fuimos las mejores, también cometimos errores, también todavía cometemos errores y aún muchos patrones de conducta de nuestros hijos tienen que ver con estas heridas. Entonces, entremos a analizar y si tenemos la oportunidad, vamos a empezar a restaurarlos tanto a ellos como a nosotras. Listo. Bueno, entonces,
¿Cómo vamos a empezar a sanarnos de estas heridas? La pregunta del millón. Entonces, la primera forma, la más importante, la única, es a través de Dios, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Yo le decía a alguien, podemos ir a 1000 psicólogos, podemos ir a 10.000 psiquiatras, podemos hacer 20.000 terapias y no está mal. Yo no voy en contra de este tipo de cosas, son una bendición. Pero si Dios no está en medio, estamos en vano. Porque ellos van a trabajar, nosotros somos tripartitas, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ellos pueden trabajar tu alma, pero tu espíritu queda en el aire y necesitamos trabajar el espíritu, el alma y el cuerpo juntos para que sanen y haya un balance y haya un equilibrio en nuestras vidas. Si trabajamos solo el espíritu, pero dejamos el alma y dejamos el cuerpo, pues estamos muchos. Si trabajamos solo la parte emocional, el alma, pero no trabajamos el espíritu, estamos mal. Y si trabajamos solo el cuerpo, pues igual también estamos mal. Tiene que haber un equilibrio. Somos tripartitas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estas cosas? La primera es empezar a reconocer las heridas. No minimicemos lo que nos pasó. No pensemos porque pasó hace años que no dolió. No pensemos que porque ya somos adultas lo podemos manejar y se olvidó o ya quedó superado. No lo minimicemos. Saquémoslo delante de Dios como realmente lo sentimos. ¿Qué quiere decir eso? Me dolió, listo, pero ¿qué me produjo esa herida? ¿Qué sentí con el abandono? ¿Qué sentí con el rechazo? ¿Qué sentí con la humillación? Rabia, deseo de venganza, rencor, falta de perdón, malos pensamientos. Identifica esas emociones para que asimismo puedas empezar a renunciar a ellas y a salir en victoria de eso. Luego, que expreses tus emociones, lo puedes hacer de varias formas. Uno, con ayuda profesional, ojalá con enfoque cristiano, es mi recomendación, pero obviamente cada una es libre de hacerlo como quiera. Pero si necesitas realmente un profesional, búscalo con principios cristianos, porque él va a trabajar las tres partes que te dije. Listo. Pero también si no quieres hacer eso, escribe un diario. Si te cuesta trabajo hablar, empieza a escribir un diario de los recuerdos de tu infancia, de las cosas que te dolieron, de las cosas que te frustraron, como una carta hacia Dios, expresándole eso que tu niña pequeña, que tu imagen pequeña tuvo que vivir para que asimismo tú puedas identificarlas. Luego de que hagas eso, vas a empezar a hacer la lista del perdón. Hay que perdonar. Sí. Duele, da rabia, no es justo, no me gusta, yo quiero justicia. Eso que lo haga Dios. Nosotras tenemos que perdonar, pero no desde nuestro perdón, porque si queremos hacerlo desde nuestro perdón, eso no va a llegar, porque no, el perdón no se siente. El perdón no es, si yo la perdono, pero cuando esté lista, cuando yo sienta, cuando me den ganas, cuando no va a llegar, no va a llegar. El perdón es una decisión que tú tomas de liberarte, de soltarte de esa persona con la que estás enlazada por ese resentimiento. Es una decisión. Tú decides amar, tú decides perdonar, tú decides ser feliz. O sea, la vida son decisiones y el perdón es tal vez la principal de muchas de las decisiones de tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a perdonar, tú no vas a perdonar delante de Dios, decir, bueno, perdono
a esa señora, a esa vecina, porque, uy, señor, bueno, perdóname por lo que voy a decir, pero es que es horrible. Eso no es un perdón. Esto no es de verdad decirle a Dios, sácame esta basura y límpiame. No, el perdón es, Dios mío, no soy capaz de perdonar a Pepita. Me duele el alma lo que me hizo, siento rabia, quisieran sacar mi justicia, quisiera esto. O sea, muéstrale tu humanidad a Dios, es que eso no está mal, pero déjala ahí. Y luego dile, y con tu perdón, yo decido perdonar a y por. Listo, que fue lo que empezamos a hacer desde el taller de la semana pasada. Pero créanme que esa lista va a seguir creciendo, porque es cuántos años hemos vivido con heridas, muchos, y cuántas heridas tenemos desde la edad de nuestra niñez, que desde donde tenemos, ¿cómo se dice? Conciencia, razón. Entonces, nosotros no nos vamos a eliminar de una sola herida así de fácil. Hay que perdonar profesores, compañeros de colegio, compañeros de barrio, tíos, primos, amigos, autoridades. Inclusive en una prédica yo escuchaba que aún hasta instituciones a veces hay que perdonar. Y yo creo que sí, porque a mí algo me había pasado en determinado lugar y cada vez que pasara por ese lugar yo sentía una rabia. Yo decía, ¡ay, qué presa este sitio, gas, no sé qué! Y un día, pues, perdónenlo, o sea, ya, ¿sí? Hay personas que incluso hasta bancos, uy, este banco es asqueroso, lo detesto, lo odio, es el peor banco. Perdónalo, o sea, llenémonos de cosas buenas y saquemos todo eso. Uno cree que eso no pesa, eso pesa. Eso nos pone carga sobre los hombros y no deja que tu espíritu realmente sea libre. ¿Listo? Luego de que vas a hacer eso, empieza a cambiar tus pensamientos. La palabra de Dios dice que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en eso pensar. Y nosotras a veces le damos más trascendencia a los pensamientos malos. Casualmente, con varias personas en este momento estamos trabajando en la renovación de la mente y les he puesto unos talleres para poder aprender a manejar los pensamientos, a educar los pensamientos. Nosotros, esta parte de acá, nuestra mente, es el plato preferido del enemigo. Le encanta mandar dardos todo el día, tri, 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 tri. O sea, tú te levantas, no acabas de abrir los ojos y ya estás recibiendo dardos del enemigo. Pero no, ay, qué día tan lindo, no, ay, mi esposo es el mejor, no, qué dicha, mi negocio es próspero. No, pensamientos negativos, porque este es el aeropuerto del enemigo, de Satanás. Él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, el primer campo de acción, el primer campo de batalla que tenemos es este. Y si de aquí tú lo dejas pasar al corazón, él ya va ganando. Entonces, ¿dónde tenemos que empezar a atacar nosotros la oposición y todo el daño que el enemigo nos quiere hacer? En la mente. Aquí, cada vez que llegue un pensamiento negativo, vamos a cambiar ese pensamiento negativo por una bendición. Vean, ayer me pasó algo. Hace algunos años mi salud ha sido muy interesante. He tenido muchos diagnósticos de muchas cosas. Y hace 2 meses me vienen mirando el hígado. Los médicos son muy bruscos para hablar y obviamente a veces te dicen las cosas de una manera como si ya estuviera uno en las últimas, como quien dice, venga donde le firmo y le dejo la herencia, algo así. Y yo salí desanimada y un poco preocupada y yo decía, Dios mío, bueno. Cogí, nosotros tenemos, yo también me apoyo en un grupo de mujeres muy lindo que se llama Ayuda Idónea y les escribí a mis compañeras y les dije, necesito oración, por favor. Levántenme los brazos porque me dijeron un diagnóstico que no me gustó y necesito ayuda. Porque en ese momento, en segunditos, se me pasó por aquí una película horrible. Además,
que para serles honesta, como vengo en ese proceso de hace unos 2 meses o más, incluso llegué a pensar en la muerte, que me iba a morir muy joven, que no iba a alcanzar a ver la niña, que empezaron una cantidad de cosas, al punto, muchachas, que empecé a hacerle videos a mi hija, a mis nietos, en fe. Yo decía, si no los llego a conocer, que conozcan a su abuelita por videos. Y una cantidad de cosas, hasta que de pronto reaccioné. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué este miedo? ¿Por qué este temor? ¿Por qué esta ansiedad? No mames. Y hay veces uno necesita usar las herramientas de Dios, apalancarse con mujeres, con un grupo de amigas que estén en el mismo espíritu. Por eso este espacio, no importa si es para una sola, o para dos, o para tres, no me importa. Es Dios dándole esperanza a las mujeres que estamos acá. Y entré en un ayuno. Dios me habló y me dijo, hay cosas tan fuertes, necesito que ayunes. Y entré en un tiempo de ayuno. Y en ese tiempo de ayuno le entregué cada pensamiento, cada uno de mis temores, cada una de las cosas que permití que se estaban volviendo fortalezas mentales y me estaban haciendo daño. Y cuando terminé el ayuno, la primera palabra que Dios me dio fue, si haces lo que te digo, serás sana inmediatamente. Y se me había olvidado esa promesa ayer. Entonces, mire que el enemigo no pierde el tiempo, él va a manipular tu mente, él va a manipular tus emociones, pero tu primer campo de batalla, la mente, es la que más debes cuidar. Luego empieza a buscar tu propia identidad en Cristo. Eres la niña de sus ojos, eres muy amada, eres el tesoro de Dios, eres su flecha encendida, eres restauradora de portillos. ¿Quién eres en Cristo? Porque cuando tú tienes identidad y sabes a quién perteneces, esto te da poder. Yo hace algunos años era Gloria, no más. Ahora soy Gloria, la hija de Dios, la que ha sido procesada, la que lo ha conocido como su Salvador, su sanador, su libertador, su proveedor, su todo. Esa es mi identidad. Él está en mí. Yo soy un pedacito de Él. Y cada vez que yo me nutro más de Él, tengo identidad y me lleva a un propósito de vida. ¿Listo? Yo las invito a que en esta semana escriban una nueva historia. ¿Cómo es la vida de ustedes? Hasta hoy, ¿cómo fue? Pero de hoy a mañana, ¿cómo quieren que sea? ¿Qué es lo que quieren de Dios? ¿Qué es lo que esperan en Dios? ¿Cuál es su propósito de vida? Debemos encontrar ese propósito de vida para el cual fuimos creadas, porque eso nos va a dar dirección, nos va a dar enfoque, nos va a dar sanidad, nos va a dar libertad. Entonces, ¿cómo puedes empezar a encontrar ese propósito? Cambia hábitos. Empieza a mirar de quién estás rodeándote, si la gente con la que tú te rodeas es gente que comparte tus principios, que comparte tus ideas, que va hacia la misma dirección que tú vas, que es gente que te aporta, que es gente que te ayuda a crecer, que es gente que te hace soñar, que es gente que te empodera. O por el contrario, es gente que apaga tus sueños, que te juzga todo el tiempo, que te critica, que te opaca. Tienes que mirar de quién te estás rodeando, practica el autocuidado, empieza a amarte más, empieza a cuidarte más, háblate, háblate, afírmate. Entonces, cuando te veas al espejo, empieza a declarar sobre tu vida cosas buenas y maravillosas. Gracias, Señor, por haberme escogido. Soy tu hija amada. Gracias por restaurarme. Gracias por renovar mi mente. Soy una mujer completamente nueva. Me gusta lo que veo. Empieza a hablarte con la palabra. Empieza a embellecerte con la palabra, empieza a edificarte con la palabra. Genera nuevas disciplinas. Haz deporte, lee libros, crea momentos para ti, no sé, haz rutinas saludables. Cuando digo saludable no me refiero a que seas fit,
No, eso, pues, si es tu estilo de vida, ok, pero saludables mentalmente, ¿sí? Ocupa tu tiempo en cosas valiosas, ocúpate de alimentarte de cosas que te hagan crecer. Si descubre tus talentos, descubres tus dones, mira para qué eres buena, mira para qué te apasiona. Y cuando tú empieces a tener claro eso, vas a poder fusionar tu identidad con tu propósito y vas a poder tener ya una sanidad plena, que es lo que estamos nosotros buscando. Bueno, espero hasta aquí que de verdad el tema les haya gustado. Las dejo con esta frase. Nuestro propósito no se trata de nosotras, no. Nuestro propósito se trata de lo que Dios quiere hacer con nosotras, que es muy diferente. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Pregúntale a Él. Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿En qué me quieres usar? ¿Para qué soy buena? ¿Sí? Yo le pregunté eso a Dios muchas veces. Y aunque estuve dormida mucho tiempo porque me costó encontrar el camino, no fue fácil, em, entendí que mi propósito era restaurar otras mujeres. Y eso me apasiona porque cada vez que Dios me pone una tarima para poder darle una palabra a una persona, a una mujer que tal vez está sin esperanza, que tal vez está triste, que tal vez está afligida o que tal vez está bien pero no encuentra un propósito, y Dios me usa, me reafirma y me acuerda de dónde me sacó. Y así van a estar ustedes el día de mañana, reafirmándose, y Dios les va a recordar de dónde las sacó, porque las va a usar para sanar a otras mujeres. Porque por gracia recibimos, pero también por gracia damos. Entonces nunca nos quedemos con los manjares que Dios nos da. Nosotras somos portadores de buenas noticias, somos restauradoras, somos pacificadoras. La mujer, Dios ama a la mujer y le delegó muchas funciones, nos puso multifacéticas, nos puso demasiadas cargas emocionales, por llamarle de alguna forma, pero lo hizo porque nos diseñó con la capacidad de hacerlo. Entonces, Él sabrá hasta dónde, Él sabrá cómo y Él sabrá cuándo. Entonces, las invito a que hagan las tareitas que uno les dice para que asimismo ustedes en la intimidad de su casa sigan recibiendo esa sanidad. Si alguna por el interno me quiere escribir y me dice, Gloria, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, con mucho gusto, muchachas, créanme que lo hago con mucho gusto. Para de pronto las que no me conocen, soy consejera bíblica, también certificada, entonces también ayudo en terapias a algunas mujeres en situaciones difíciles, y también ayudo en matrimonios, también trabajo con hogares, también trabajo con niños, pero todo desde la palabra para la libertad en Cristo. Entonces, creo que es tiempo de entregarlo con una oración